La mañana del 26 de marzo de 2007 comenzó como cualquier otra en Tokio. Sin embargo, ese día se descubriría un crimen que sacudiría a dos naciones. Los agentes de policía encontraron a una joven privada de vida, en arena, en la bañera de un balcón en Ichikawa, al este de la capital japonesa. La víctima era Lindsay Ann Houke, una profesora británica de 22 años que apenas medio año antes había llegado al país con el sueño de enseñar inglés. Así empezó un caso que conmocionó a Japón y al Reino Unido por igual, dando pie a una larga y compleja investigación policial. Desde el extranjero se siguió con atención el caso. La embajada británica en Tokio coordinó con la policía japonesa y agentes del condado de Barwick-Sire viajaron a Japón para apoyar la investigación. Lindsay Houke había sido alumna destacada en la Universidad de Leeds. Tras graduarse con honores en 2006, decidió embarcarse en una aventura en Asia. En octubre de ese año viajó a Tokio para trabajar como profesora de inglés en la Escuela de Idiomas Nova, sucursal Koiwa. Se instaló en un modesto apartamento compartido con dos compañeras extranjeras cerca de la escuela. A través de correos electrónicos y videollamadas, la familia recibía constantes noticias de sus clases y vivencias, relataba con entusiasmo anécdotas de sus alumnos y describía cómo le fascinaba la vida en Japón. Sus correos iban llenos de fotos de sus estudiantes en clase y de pequeños recuerdos del país, y Lindsay planeaba regresar al Reino Unido tras cumplir un año de contrato, feliz con la experiencia en Tokio. Nada, sin embargo, hacía presagiar la tragedia que se avecinaba. La rutina diaria de Lindsay transcurría sin sobresaltos hasta el 24 de marzo de 2007. Aquel sábado por la mañana salió de su casa rumbo a sus clases en Nova como cualquier otro día. Sus padres recuerdan que mantuvo contacto con ellos vía Skype hasta la noche anterior, y que para su sorpresa, en la mañana del domingo 25 dejaron de recibir sus habituales mensajes. La falta de comunicación les alarmó. Nunca era extraño que ella contestara llamadas o enviara correos. Ante ese silencio inusual, comenzaron a preocuparles seriamente las noticias que pudieran llegar. Los acontecimientos tomaron un giro decisivo pocos días antes del suceso. 4 días antes de la tragedia, el 21 de marzo de 2007, Lindsay iba en el tren de regreso del trabajo cuando fue abordada por Tatsuya Ichihashi. Ichihashi se le acercó fingiendo que la conocía, afirmando que ella había sido su profesora de inglés. Pero Lindsay, sorprendida, le respondió que no lo recordaba como alumno, y estaba segura de que nunca le había dado clases. Tras bajar juntos, Ichihashi la siguió discretamente hasta su casa en bicicleta y le pidió un vaso de agua. Compadecida, Lindsay lo dejó entrar brevemente en su apartamento, donde lo presentó con cautela a sus compañeras de piso. Allí, con todas las señoras presentes, Ichihashi dibujó una caricatura de ella con su nombre y datos de contacto. Luego salieron juntos del apartamento y acordaron encontrarse nuevamente 4 días después para una clase extra en un café, un encuentro autorizado por la Escuela Nova. Ninguna alarma sonó en la mente de Lindsay. Parecía simplemente otro de esos días rutinarios. En el café de Hitoku el sábado 25 de marzo, Lindsay impartió la última lección de su vida a Ichihashi como estaba programado. Eran las 10 de la mañana cuando concluyeron la clase. Al salir, ambos compartieron un taxi hasta el apartamento de Ichihashi, ubicado a pocos minutos de distancia. Al llegar, Lindsay pidió al conductor que esperara unos minutos mientras ella subía brevemente a su estudiante para revisar algo. El taxista asintió y permaneció fuera. Pero 7 minutos después, la puerta permanecía cerrada y nadie respondía. El conductor bajó del auto y tocó insistentemente la puerta sin éxito. Lindsay nunca salió de ese edificio. La noticia de su ausencia corrió rápidamente. Esa misma tarde los compañeros de Lindsay avisaron a la Escuela Nova de que ella no había asistido a clases y nadie sabía de su paradero. La academia reportó la situación a los padres de Lindsay en Inglaterra. La conmoción se extendió rápidamente. En la Escuela Nova se colocaron ramos de flores a modo de homenaje, y los colegas de Lindsay encendieron velas en su memoria. En Coventry, las autoridades locales anunciaron que el Foreign Office seguía el caso por la nacionalidad británica de la víctima. La comisaría de Chiba elevó la alerta policial a nivel máximo e incorporó unidades especiales al equipo investigador, en busca de cualquier indicio que condujera al asesino. Al día siguiente, lunes 26 de marzo,
La policía japonesa acudió al apartamento de Ichihashi para iniciar la búsqueda oficial. Allí, los agentes sorprendieron al sospechoso intentando huir por las escaleras, descalzo y con una mochila al hombro. En la calle quedaron abandonados rastros de la huida. Cuando finalmente entraron en el piso, encontraron a Lindsay Hoke privada de vida en una bañera en el balcón, y con claras evidencias de haber tenido falta de aire. El hallazgo dejó claro que se trataba de un acto planificado. El hallazgo desencadenó una investigación inmediata. La policía inspeccionó meticulosamente el edificio y sus alrededores. Pronto surgió la teoría de que el acto de los hechos había trasladado la bañera al balcón durante la noche, pues varios vecinos juraron haber oído golpes metálicos y fuertes arrastres tras la medianoche. Los peritos encontraron en el pasillo un carrito de supermercado que posiblemente sirvió para trasladar la mezcla de tierra con la que se cubrió la bañera. Con estas evidencias, el lunes 26 las autoridades japonesas emitieron una orden de arresto contra Ichihashi por abandono de Lindsay privada de vida. Se le incluyó en las listas de los más buscados en todo el país, difundiendo su nombre e imagen entre la población. Los investigadores desplegaron operativos en distintas áreas, registraron moteles, hoteles y casas de amigos, revisando cámaras de seguridad en Tokio y Chiba. Incluso publicaron el retrato dibujado por Ichihashi de Lindsay con la esperanza de que alguien reconociera su retrato. A finales de marzo de 2007 se difundió también un póster con un fotomontaje de cómo podría lucir Ichihashi disfrazado de mujer, intentando despistar a sus cuidadores posibles. Pese a todos los esfuerzos, al principio no surgieron pistas definitivas. En octubre de 2008, tras meses sin novedades, la policía japonés sugirió públicamente que Ichihashi podría haberse privado de vida para escapar de la persecución. Los padres de Lindsay calificaron esta idea de maniobra para desviar la atención, insistiendo en que su único deseo era obtener información concreta, no criticar a las autoridades japonesas. La presión mediática y diplomática fue intensa. En mayo de 2007, la ministra británica Margaret Beckett viajó a Tokio y pidió públicamente a la prensa japonesa que continuara informando sobre el caso. En aquel momento el caso saltó a los titulares de varios diarios internacionales. La familia Hoke incluso lanzó campañas públicas. En junio de 2007 difundieron por email un boletín titulado Don't Forget Lindsay, para mantener el caso en la memoria colectiva. Pocos días después, el padre de Lindsay repartió folletos con la fotografía de Ichihashi en el aeropuerto de Heathrow, solicitando ayuda ciudadana para dar con él. Estos gestos subrayaron el impacto global del crimen y presionaron a las autoridades para que siguieran buscando. Con el paso del tiempo, las pistas condujeron a medidas extremas. En marzo de 2009, en el segundo aniversario del crimen, la policía colocó siluetas de cartón a tamaño real con la imagen de Ichihashi en calles y estaciones de tren de Japón, pidiendo a la gente que informara si lo veía. Paralelamente, la Agencia Nacional de Policía incrementó la recompensa por su captura hasta 10 millones de yenes, unos $78,000. Esta cifra inusualmente alta provocó que informantes anónimos comenzaran a aportar datos, aunque muchos resultaron falsos. En medio de rumores contradictorios, incluso se llegó a especular con su fuga a Filipinas, finalmente aparecieron pistas reales. En octubre de 2009, varios reportes apuntaron que Ichihashi se había sometido a cirugías plásticas en Nagoya y Osaka. De hecho, periódicos locales informaron que había trabajado como obrero de la construcción en Osaka durante más de un año para financiar esas operaciones. Al calor de estas informaciones, la policía cerró el cerco. El 10 de noviembre de 2009 agentes japoneses arrestaron a Ichihashi en el puerto de ferries de Osaka mientras intentaba embarcar hacia Okinawa. Con su detención concluyó la fase de búsqueda. Durante los 26 meses que pasó prófugo, Ichihashi se mezcló entre la población intentando borrar cualquier huella. En su libro de memorias, publicado durante el proceso, confesó el delito contra Lindsay y relató los 2 años y medio que pasó huyendo por Japón. Parte de su estrategia fue cambiar físicamente de apariencia. En octubre de 2009 acudió a una clínica de Nagoya para operarse la nariz, y semanas antes se había sometido a retoques estéticos en los labios y en los párpados. Se cree que adoptó varios alias falsos y vivió en pensiones de baja calidad, trasladándose con frecuencia para no ser reconocido.
A pesar de sus esfuerzos por camuflarse, los investigadores llegaron a identificarlo en varias ocasiones en fotografías y videos con sus rasgos alterados, gracias a detalles como la forma de sus orejas o de sus cejas. Ichihashi también intentó ocultarse trabajando. Reportes policiales indican que durante más de un año trabajó como peón de construcción en Osaka, ahorrando lo necesario para costearse las cirugías. Las autoridades llegaron incluso a rastrear sus movimientos financieros. Descubrieron que había retirado grandes sumas de dinero para pagar tratamientos médicos. La policía nipona investigó además pistas sobre su paradero. Se sabe que lo vincularon a locales de entretenimiento nocturno. Por ejemplo, varios testigos aseguraron haber identificado a un hombre de su descripción en el famoso barrio de Kabukicho, Tokio, en junio de 2008. Estas observaciones no se confirmaron plenamente, pero sirvieron para enfocar la atención en esas zonas. Con el tiempo, la propia conducta de Ichihashi terminó por delatarlo. En enero de 2011, cuando ya esperaba juicio, publicó un libro titulado Until I Was Arrested, donde admitía haber ultimado a Houke y describía cada detalle de su vida oculta. Ofreció además donar todas las ganancias de esa obra a la familia Houke, pero Bill y Julia rehusaron las regalías al considerarlas inmorales. El hecho de que Ichihashi contara su versión con tal franqueza alimentó el interés público y permitió que investigadores repasaran minuciosamente cada pista que él mismo había compartido. La detención de Ichihashi el 10 de noviembre de 2009 marcó el comienzo del proceso judicial. Poco después fue llevado a Osaka y formalmente acusado. Inicialmente se le imputó el cargo de abandono de Lindsay cuando estaba privada de vida, y tras completar las investigaciones se le añadieron los delitos de situaciones contra el consentimiento y dejarla sin aliento para siempre. El juicio, celebrado en la primavera de 2011 ante el Tribunal de Distrito de Chiba, atrajo gran atención mediática. Los fiscales presentaron fotografías del lugar del crimen, imágenes de las cirugías faciales y testimonios periciales. Se mostró, por ejemplo, cómo Ichihashi había comprado la arena y la tierra vegetal en varias visitas a un almacén la misma mañana del acto contra Lindsay, preparando meticulosamente la escena para esconder la evidencia. Ichihashi reconoció en la sala haber tenido un encuentro pseudo-conyugal con Lindsay y admitió que la privó de vida luego de eso. Alegó que no tenía intención de ultimarla, pero el tribunal interpretó su relato con escepticismo debido a la evidencia física. Los peritos forenses detallaron las lesiones de Houke, las cuales coincidían con la fuerza que él describió. Ante estos hechos, los jueces declararon a Ichihashi culpable de haberla privado de vida, de llevar a cabo situaciones no consentidas y de abandonarla en una bañera a manera de macetero. El 21 de julio de 2011 se dictó la sentencia. El Tribunal de Chiba condenó a Ichihashi a cadena perpetua. Aunque la Fiscalía había solicitado la pena capital, el juez argumentó que no era aplicable por la falta de antecedentes y la relativa juventud del acusado. En la sala estuvieron presentes los padres de Lindsay, quienes finalmente pudieron sentir un cierre moral al escuchar la decisión judicial. El padre de Lindsay declaró en ese momento que por fin sentía que se había hecho justicia después de casi 5 años de sufrimiento. Con la sentencia, terminó legalmente la larga búsqueda del asesino y se dio por concluido el caso en los tribunales. Hay que aclarar que aunque la sentencia es de prisión de por vida, en Japón existe la posibilidad de libertad condicional tras cumplir 30 años, por lo que Ichihashi podría salir en libertad alrededor del año 2039, si así lo decidieran las autoridades penitenciarias en el futuro. El caso de Lindsay Houke tuvo profundas repercusiones sociales. En Japón conmocionó la idea de que una joven extranjera inocente pudiera ser atacada con tanta hazaña. En el Reino Unido generó una ola de solidaridad hacia la familia Houke. El funeral de Lindsay en Coventry congregó a cientos de personas, incluido el embajador de Japón en Reino Unido, una muestra de apoyo internacional frente a la tragedia. En ambos países se debatió públicamente cómo mejorar la seguridad de los profesores de idiomas y de los ciudadanos que viajan al extranjero. El caso llevó a que las escuelas de idiomas japonesas reforzaran los protocolos de emergencia y establecieran mayores canales de comunicación con las embajadas. Los padres de Lindsay se convirtieron en un símbolo de tenacidad. Bill y Julia Houke nunca cesaron en su empeño por obtener justicia. Viajaron varias veces a Japón,
Ofrecieron recompensas adicionales con sus propios recursos y promovieron campañas de prensa pidiendo mantener vivo el caso. Siempre insistieron en que su lucha no era contra Japón, sino por su hija. Incluso después de la captura, agradecieron públicamente la cooperación de las autoridades niponas. Cada aniversario del suceso ocurrido con Lindsay realizaban vigilias y actos conmemorativos, subrayando que su memoria debía perdurar. La cobertura mediática fue tan amplia que incluso inspiró producciones televisivas. En conclusión, el caso Lindsay Houke dejó un legado duradero, resaltó la importancia de la cooperación internacional entre policías, la necesidad de protección para trabajadores extranjeros y el coraje de no olvidar a una víctima. Los Houke demostraron que la insistencia y el amor pueden sobreponerse a la distancia y la adversidad. Como dijo Bill Houke al recibir la noticia de la condena, por fin se había hecho justicia. Hoy, el nombre de Lindsay Houke sigue vivo en los homenajes y en las lecciones aprendidas sobre la vulnerabilidad de quienes viajan en busca de un futuro mejor. Queridos noctámbulos, los invito a ver el siguiente video.